Hoy vamos a hablar con dos consultores rumanos, ¿sí? De Rumania, y desarrollaron aquí en nuestro país una metodología que vincula el ejercicio de la neurociencia y la física cuántica y neurociencia en el ejercicio del emprendimiento o empresarial. Física cuántica, neurociencias vinculadas con el empresariado en pequeño. De veras, está interesante. Les recomiendo mucho esta charla que iniciamos de inmediato. Bienvenidos, bienvenidas. Me da mucho gusto y agradezco a Ondina y César Popescu. ¿Es correcto? ¿Lo pronuncié correctamente? Perfectamente bien, muchas gracias. Que ustedes nacieron en Rumania. Bueno, tan lejísimos. Pero pues ya son tan mexicanos como el mole, ¿no? Sí, como el chile y comemos tacos en la calle. No me digas. Sí, somos mexicanos ya. Y no nos enfermamos. Y no se enferman. Oigan, no a ver, esa parte me gustaría que le explicáramos al público. César, ustedes dos nacieron en Rumania. ¿Cómo es que llegan a nuestro país? Mire, nosotros dos somos físicos y fuimos investigadores. Nos dedicamos a las ciencias exactas, investigación en física. Y de repente, después de que Ondina hizo su doctorado en Alemania, la invitaron aquí en la Universidad de Colima con una beca de CONACYT para hacer un postdoctorado en biofísica. Es decir, la física aplicada a los seres vivos. Y así llegamos los dos. Yo como asistente de ella. Porque obviamente yo les dije, yo no llego sin mi esposo y sin mi hija, porque somos una familia y ese es el valor número uno, seas lo que seas, profesionista, empresario o lo que seas, ¿no? Tu familia es importante. Y nos enamoramos de México y de los mexicanos. Y ustedes están impartiendo ¿qué es un diplomado? Sí. Es un diplomado, le pusimos título de diplomado, pero de hecho es un programa de entrenamiento para hacer un cambio de mindset para alto rendimiento. Emprendedores, empresarios, pero también profesionistas y cualquier otra persona que quiere mejorar sus habilidades de desempeñarse en general en su vida y en su profesión. ¿Que esto es a base de la física cuántica, me decías? Sí, es un diplomado que combina varias áreas del conocimiento, lo más nuevo que sabemos nosotros hoy en día en la ciencia, y son principios de física cuántica, pero explicados de manera muy amena para que ustedes lo pueden aplicar en su día a día y en la empresa, ¿no? Porque este es el propósito, y también son muchos conocimientos de neurociencias, o sea, cómo funciona nuestro cerebro para poder aplicar esas cosas, porque sabemos, la teoría es muy bonita, pero los problemas aparecen cuando tú quieres aplicar algo, ¿no? ¿Cuál sería, ya que ustedes conocen bien ahora México, pues prácticamente ya son mexicanos, cuál sería el principal problema del emprendedor, no sé si debo decir mexicano o latinoamericano, y si esa problemática que tiene esa mentalidad latinoamericana también es la misma, por ejemplo, que tiene un europeo? Sería su mentalidad de escasez. Compartimos eso porque nosotros venimos de un país excomunista
en donde la gente pensaba en cuestiones nada más de dinero. Y entonces, más piensas en esto, menos lo tienes. De alguna manera, así las cosas funcionan, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta que compartimos eso, pero nosotros hicimos este proceso de salir de esta programación mental de escasez. Y este es nuestro papel aquí, cambiar mentalidad, cambiar mindset de los empresarios. Con herramientas científicas, porque obviamente lo puedes hacer de manera empírica, ver qué te funciona, qué no te funciona, pero lo mejor es tu vida, ¿no? Tienes que tener algunas certezas y tienes que utilizar algunas herramientas que sabes que van a tener efecto, y esas herramientas las tenemos nosotros. Debo de entender que la forma de pensar, la manera en que yo he programado mi mente puede de alguna manera determinar el éxito que yo pueda tener en un ejercicio emprendedor o empresarial. Tienes razón y no tienes razón. Sí tienes razón cuando dices, empiezo con la buena, ¿sí? Tienes razón cuando dices que sí influye la manera de cómo emprendes tus programaciones, pero no tienes razón, Eduardo, cuando dices que yo puedo programar mi mente, porque tu mente ya viene programada y ni te das cuenta, y este es el problema. Tenemos dos vertientes de nuestra mente, una es la consciente y otra es la inconsciente. Y en acuerdo con estudios de Harvard y otras entidades de este tamaño y peso, entonces 95% de nuestra realidad, de nuestras decisiones, la vivimos en automático sin darnos cuenta. Estamos el producto de nuestras programaciones mentales inconscientes. Entonces, por eso te decía de que sí, de este punto de vista no tienes razón, porque vienen desde el pasado, vienen de nuestros abuelos, de nuestros papás, pero también a lo largo de la evolución humana y de todas las especies, nosotros somos este producto de estas programaciones. Intervienen los medios de comunicación, supongo, en esa programación. Sí, totalmente, porque todo lo que tú absorbes de los medios de comunicación y le das que sí lo absorbo, eso sí va a tener una gran influencia en ti. Por eso lo que nosotros hacemos es, necesitamos líderes conscientes. Tú, cualquier persona, tiene que ser un líder consciente, tiene que entender qué absorbe y qué no, y cuáles son los efectos sobre esas programaciones que ya las tiene, ¿no? Las hace más fuertes y por ejemplo, te puede aumentar los miedos o te puede ayudar a analizar tus miedos y a saber administrarlos. Y ese es un liderazgo consciente, ¿no? O sea, sí se puede trabajar en, digamos, resetear, reprogramar la mente. Sí es posible hacer. Si estoy consciente de mis limitaciones mentales, de cómo mi forma de pensar está obstaculizando mis resultados empresariales, ¿es posible hacer una reprogramación? La respuesta corta es sí. Nosotros, como buenos científicos físicos, nos pusimos el mismo problema: ¿es posible o no es posible? Y tratamos de encontrar las respuestas de manera clásica, por decir así. La psicología, en primer lugar, lo que nos vino en la mente. Y la verdad es que no las encontramos muchas, porque son, así como decía Undina, son ciencias que funcionaron más empíricamente que científicamente. Entonces nosotros, ¿qué decimos? Vamos a poner la ciencia y el método científico a trabajar también para los humanos, para su comportamiento. Y por suerte, vinieron los últimos descubrimientos en neurociencias cognitivas y comportamentales, precisamente en lo que está mi doctorado. Entonces, ¿cómo nosotros como adultos podemos reaprender, cómo reescribir estas programaciones, pero desde este enfoque científico, no empírico? Porque el enfoque empírico te da recetas. Y hablando de eso, fíjate que nosotros escribimos un libro que se llama En la mente del líder visionario, crecimiento en tiempos de crisis, y desde hace 2 años cuando lo escribimos está en los primeros lugares en Amazon. Y una amiga nuestra, que es mercadóloga, nos dijo: oye, César, Undina, pero ¿por qué se molestan en escribir este tipo de libro? Porque hay un montón sobre liderazgo y fíjate que igual no sirve mucho porque tenemos el mismo problema. O sea, nosotros lo aplicamos, ese método científico, no es
que lo escribimos y lo dejamos allá en papel, ¿no? Son miles de personas que tomaron nuestro diplomado, que tomaron el coaching con cada uno de nosotros, cada quien como quiere, y los cambios son muy fuertes. Si tú así decides, si tú te enganchas y haces este liderazgo consciente, o sea, quieres tener una mejor vida, quieres ganar más dinero, lo puedes hacer, pero tienes que querer antes de cualquier cosa. Permítanme ir a una pausa y regresamos con más. Déjenme explicarles, eso no lo saben ustedes, que yo estudié como segunda carrera la psicología. Soy psicólogo de segunda carrera. Y abonando a lo que manifiestan ustedes, una persona es capaz de resolver un conflicto que tiene y que digámoslo así, lo traba, ¿sí? le representa un obstáculo en su vida adulta, por ejemplo, alguna etapa no superada en su niñez, ¿no? Y saben cómo se destraba el conflicto haciéndolo consciente. Cuando yo me doy cuenta qué fue lo que sucedió en mi pasado remoto, es cuando yo puedo remover esa piedra o ese obstáculo en mi vida actual, en mi vida adulta o en la vejez incluso. O sea, esto representaría, es algo similar digamos, es ¿podemos hablar de su metodología? Sí, de hecho así se llama el método Q11 para resolver problemas complejos. Lo que sí hacemos nosotros, además de lo que están haciendo los psicólogos, es que los últimos estudios de neurociencias cognitivas y comportamentales dicen que el ser humano necesita también de lógica, de razón. Entonces, este hilo lógico característico de las ciencias exactas. Entonces, necesita entender el por qué pasó esto. No nada más pasó esto, lo analizamos, lo vemos que fue, lo quitamos del camino y ya vamos a funcionar. Porque es muy propenso de que se regrese a las mismas programaciones, a la misma manera de conducta. Y entonces, cuando entiendes el por qué, es mucho más poderoso. Porque en este momento te empodera a la misma persona y no va a necesitar de alguien desde fuera para que lo analiza. Él mismo puede empezar a observarse y, por supuesto, administrar, moldear, cambiar, influenciar su propia conducta. Y una vez que hizo este ejercicio con él mismo, con ella misma, lo puede replicar con su respectivo equipo de trabajo en su empresa. En esta labor de trabajar en mis trabas inconscientes, en mis problemas inconscientes, ¿hay alguna diferencia entre cómo lo resuelve, por ejemplo, una cultura europea o cómo lo resuelve una cultura latinoamericana? Es muy grande la diferencia y esa diferencia consta que nosotros los europeos nos apoyamos mucho en métodos científicos, o sea, entendemos de manera profunda cómo funcionan las cosas a nivel muy profundo. Y lo que nosotros utilizamos es un método científico que empieza con el primer paso, que hay que pararte haciendo lo mismo y lo mismo cada día, porque haciendo lo mismo vas a obtener los mismos resultados, ¿no? Y luego el siguiente paso es, hay que analizarte bien, y a veces para entender porqué de cual hablaba César. Y ese paso es muy importante y a lo mejor vas a necesitar a alguien que te ponga las respuestas de una manera adecuada para ti, o sea, no hay recetas, o sea, es muy personal, para que tú puedas entender cuál es este hilo lógico de qué te estuvo pasando, por qué dejaste tú de pasar, o sea, qué permitiste tú que te pase y qué podrías hacer en un futuro para no hacer lo mismo. Yo quería añadir aquí, si me permites, Eduardo, el hecho de que el estilo europeo es interrumpir. Sí, como pueden ver, ¿no? Sí se fijan. Ya te la cobró, ya te la cobró. Claro. Mire, lo que pasa es que estas programaciones inconscientes andan en loop, es como un círculo cerrado, ¿sí?
Sí. Entonces, uno cuando está hablando y hablando y hablando, no hace más que darle vueltas y vueltas y vueltas al asunto. Y esto nos percatamos que pasa aquí con las programaciones de la gente de América Latina. Les dan muchas vueltas al asunto, pero de alguna manera se pierden en esa vuelta. ¿Sí? Entonces, no llega directamente al grano. Nosotros cuando parte de nuestro método, de hecho, es interrumpir estas vueltas. Y perdón, sí, pero lo hacemos no por falta de estima, de respeto o algo así. No, es precisamente porque sabemos que si no cortamos este loop, este círculo vicioso, no sales. No llegamos a ningún lado. Entonces, sí, la respuesta corta es que nosotros somos directos, interrumpimos, decimos las cosas que no se quieren escuchar, los sacamos de su área de confort y aquí empieza el aprendizaje. Que por ejemplo en las empresas las personas tienen una mentalidad de escasez, entonces sienten la necesidad de apoyarse con muchos recursos desde fuera, ¿no? Desde los gobiernos, pero desde, no sé, amigos. Pero hay una manera de hacer las cosas que tú puedes encontrar tus clientes, puedes tener una manera proactiva de liderar y es conciencia y a ver qué puedes hacer tú cada día para ser independiente y para poder prosperar. Utilizar tus propios recursos. Pero es cada uno, ¿no? Y analizamos cada uno qué puede hacer. Y luego el siguiente paso del método es actuar. Porque de nada sirve que pensemos, que analicemos, pero no actuamos. Si no actuamos de manera diferente, que cuando nos paramos, nunca vamos a avanzar. Y el último paso es sentir, porque de nada te sirve que tú haces las cosas, las piensas, en fin, todo eso, pero no te sientes bien contigo mismo. Entonces tenemos que ver cuál es este círculo virtuoso que tú puedes abrir en tu vida de manera consciente y cómo lo vas a llevar a cabo para que tú cumples tus sueños así, cuál sea tu sueño. Pero sin sacrificar. Déjenme ir a una pausa porque si no, hacemos una pausa y regresamos con esta parte. Tú ibas a agregar algo, César, antes de que yo mandara pausa. Sí, iba a agregar el hecho de que observamos un patrón de funcionamiento. Nosotros esto hacemos, observamos patrones, modelos. Este es el método, al final de cuentas, en ciencias. Patrones de funcionamiento y con cierta probabilidad, entonces nosotros podemos predecir lo que va a pasar. Entendiendo el porqué, entendiendo el patrón del funcionamiento y viendo las entradas y las salidas, o sea, inputs y outputs, ¿no? Entonces, iba a decir de que observamos este patrón de funcionamiento del empresario latinoamericano. Sacrifica mucho y de hecho toda su vida representa nada más un negocio. Entonces, sacrifica familias, sacrifican hijos, sacrifica su propio bienestar y salud. Llegan a los 50, 60 años y observan, en especial cuando se les van sus hijos, y observan que tienen un negocio florescente a lo mejor, pero no están satisfechos, no están felices. De hecho, se acercaron muchos con nosotros alrededor de esta edad y me decían, César, si yo voy a vivir otros 30 años más o algo así, mejor me meto una bala en la cabeza. Porque en los ojos de muchos o de todos, yo soy un hombre de negocios exitoso. Pero yo en mi ser me siento infeliz, me siento incumplido. Perdóname que te interrumpa, pero... Perfecto, gracias. Ese es un problema serio. Que llegas a los 60, se van los hijos porque comienzan a hacer su vida y puedes estar lleno de prestigio, pero te das cuenta que no tienes nada en realidad, que no tienes nada que realmente valores y que le dé sentido a tu vida. ¿Sí? O sea, ni siquiera te das cuenta que el dinero no le da sentido a la vida y que lo que tenías y que le daba sentido ya se fue.
los hijos, ¿no? Entonces te fijas, aquí hay un problema porque siempre estamos orientados hacia afuera y así nos enseña todo lo que hacemos en la sociedad, ¿no? Que desde afuera yo tengo que recibir reconocimiento, pero yo como persona nunca me doy este reconocimiento y este es un gran problema. Yo como persona nunca estoy enfocado en estar bien, en sentirme bien, porque lo puedo hacer, lo que sea que es tu negocio, puedes hacer las cosas de tal manera para tener trascendencia. Hay una manera de motivar a las nuevas generaciones, hay una manera de que tú puedas llevar a cabo un negocio exitoso y una vida de familia satisfactoria, que te encante, que disfrutes cada día. Al final de cuentas, tu vida pasa cada día, ¿no? Y pasan esos días, si tú te enfocas nada más en trabajo, desprecias tu salud, tu familia, entonces eso se va, no te concentras en eso, no se llevan a cabo esas cosas. Entonces te puedes concentrar en varias áreas y puedes hacerte una vida, unas acciones diarias, unos hábitos sanos en todos los ámbitos de tu vida, y eso es lo que nosotros hacemos. Este es llevar a cabo el equilibrio en tu día a día. Y sí, puede ser número uno igual tu trabajo, pero tienen que ser 3 número 1, no un solo número 1, ¿no? Claro, si se vale tener 3 números 1. Claro, y puedes tener 5 número 1, o sea, tenemos que ver de manera individual, consciente, cuáles tienen que ser tus número 1. Voy a hacer una pregunta que debió haber ido en el primer bloque. ¿Por qué deciden nos quedamos en México? Es muy buena pregunta. ¿Y sabes qué? La calidez de las personas. O sea, esa apertura de ayudarte sin conocerte. O sea, de veras esa pasó eso. Sí, nos pasó varias veces, no una sola vez. Ese no es una casualidad. Y siempre encontramos personas, o sea, nosotros venimos aquí en México solos, los 3, ¿no? 2 jóvenes con una niña de 10 años. Pero fíjate, lo que nos encanta es trabajar con los mexicanos. Ahora ya nosotros tenemos varias familias mexicanas que nos adoptaron y nos sentimos como en casa, ese feeling de sentirte como en casa no tiene precio. No tiene precio. No tiene precio. Eso. Nos sentimos bien aquí y con eso ya se acabó. Y con el dinero, pues, ¿qué te digo? Podíamos ganar más en Europa o en los Estados Unidos, pero aquí también vemos que hay muchas áreas de oportunidad. Entonces, estas áreas de oportunidad nosotros no las vemos como el punto negro, como broncas, como problemas. Nosotros lo vemos como posibilidades de mejora. Entonces, aquí es nuestro lugar, no donde todos van bien, por decir así. Es como en la broma con los representantes de ventas en África. Los mandaron a 2, uno regresó con su reporte, dijo, pues aquí nadie tiene zapatos, entonces no mándame producto aquí porque no lo van a comprar. Y el otro dijo, mándame toda la producción, aquí nadie tiene zapatos. Claro, por supuesto. Oye, he disfrutado mucho la plática con ustedes. ¿Dónde se pueden comunicar con ustedes en caso necesario? Miren, nos encuentran en redes sociales, en todas las redes sociales. Estoy hablando de página de Facebook César y Ondina, de nuestro sitio web César y Ondina es más fácil, pero también tenemos uno de Wallspin, pero es más pesado de pronunciarlo, lo vamos a cambiar. Pero también les puedo pasar un teléfono, un WhatsApp, es el 33 32 01 85 41. Lo repito, 33 32 01 85 41, con un mensaje antes, porque ya ven que son muchos teléfonos así que llaman de bancos, en fin, todo tipo de... Bueno, espero que después tengamos la posibilidad de continuar esta charla, si les parece bien. ¿Sí? Muchísimas gracias. Tenemos mucho en común. Muchas gracias, les agradezco mucho, con mucho cariño. Muchísimas gracias. Hasta próxima ocasión. Gracias a ustedes, sobre todo. Un abrazo. De seguir en este programa. Nos vemos la próxima. Tiene una cita en Universo Pyme Periodismo Útil. Gracias.